Oh, sí, ya estamos, ¿verdad? Hola, querida licenciada, queridas compañeras. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, carrera de Trabajo Social, séptimo semestre. Nuestro tema a conocer hoy es el diagnóstico participativo en el trabajo social. El diagnóstico participativo en el trabajo social. La primera fase que tenemos aquí es la fase de estudio. La fase de estudio es el proceso de intervención a nivel individual familiar. Se inicia desde que la persona realiza cualquier tipo de demanda o se ha detectado alguna necesidad o problema. Segundo, fase de diagnóstico. El diagnóstico didácticamente hablando constituye la segunda fase metodológica, pero entendemos como apuntábamos antes que el método y la acción profesional constituyen un todo de partes interrelacionadas. 3. Proyecto de intervención o de mejora. El proyecto de intervención constituye una reflexión ya iniciada en el diagnóstico acerca de qué es posible hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer o en qué espacio y tiempo se va a hacer. Cuarto, ejecución. La ejecución se entiende como la puesta en marcha de la acción programada en los plazos establecidos. Se realiza de forma flexible, adaptándose a las diferentes situaciones y acontecimientos no previstos. Quinto, evaluación. Es un término elástico que abarca muchas acepciones. Se considera como la última fase o la etapa del medio de la evaluación. Consiste en utilizar una serie de procedimientos destinados a comprobar si se han conseguido o no los objetivos. Y como sexto, conclusión. Esta herramienta de diagnóstico social e intervención construida se basa en un proceso de sistematización consensuado y a la reflexión conjunta de profesionales que ha pretendido plasmar este planteamiento metodológico y técnico. Gracias. A continuación, mi compañera Britney. Vamos a tener que repetir porque se me colgó la computadora. La primera hoja. Espérate un ratito. Que no cambia, ni siquiera cambia. Ya, déjelo ahí nomás, que yo voy a ver acá en la Sí, compu. se está cambiando solo, no soy yo. Espérese. Ahí sí, ya puede rodar, no. A Confirmo. ver, espérese. Ahí sí. Ya.
Ya está grabando, ¿verdad? Sí, sí, dele. Ya, listo. Buenas, querida licenciada, queridas compañeras. Somos estudiantes de trabajo social del séptimo semestre, la materia taller de praxis, y nuestro tema a dar a conocer es el diagnóstico participativo en el trabajo social. Las integrantes son Inés Yamilet Kimi Ceballos, Molina Falcones Brigney Solange y mi persona, Arias Baren Melanie Snellinger. El diagnóstico participativo en trabajo social. Como primer punto tenemos la fase de estudio. El proceso de intervención a nivel individual familiar se inicia desde que la persona realiza cualquier tipo de demanda o se ha detectado una necesidad o problema. Consiste en el conocimiento de la persona, familiar, situación o problema, sin olvidar el contexto con todas sus interrelaciones. Como segundo punto tenemos la fase de diagnóstico. El diagnóstico, hablando didácticamente, constituye la segunda fase metodológica, pero entendemos como diagnóstico el método y la acción profesional que constituyen un todo de forma interrelacionada. Probablemente esta sea la fase más complicada y problemática. Como tercer punto tenemos proyecto de intervención o mejora. El proyecto de intervención constituye una reflexión ya iniciada en el diagnóstico acerca de qué es posible hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer y en qué espacio y tiempo, y criterios de su evaluación. Como cuarto punto tenemos ejecución. La ejecución se entiende como la puesta en marcha de la acción programada en los plazos establecidos. Se realiza de forma flexible, adaptándose a las diferentes situaciones y acontecimientos no previstos. Como quinto, evaluación. Es un término elástico que abarca muchas acepciones. Se considera como la última fase o etapa del método. La evaluación consiste en utilizar una serie de procedimientos destinados a comprobar si se ha conseguido o no las metas y objetivos propuestos. Como sexto, tenemos conclusiones. Esta herramienta de diagnóstico social e intervención es construida en base a un proceso de sistematización consensuado y a la reflexión conjunta de profesionales. Ha pretendido plasmar este planteamiento metodológico y técnico. En puesto al sentido, definimos como la herramienta metodológica en el aplicativo informativo que se desarrolla mediante las pantallas. A continuación, mi compañera Brigne. Para finalizar esta exposición referida al proceso metodológico e identificación con las exportaciones de Robertis y Barbero, el punto de partida de nuestra exposición, sistematización, algunas ideas en las cuales consideramos claves para la comprensión de las herramientas de diagnóstico social e interpretación de propuestas. Este proceso presenta un modelo espiral, lo cual supone un carácter abierto y un dinamismo intrínseco en toda la intervención de lo que es el trabajo social. Supone que el desarrollo de manera progresiva, pero también simultánea de las diferentes áreas. Este de aquí, el conocimiento se produce como fruto de las relaciones de asistencia y o acompañamiento, las cuales establecen la propia relación de trabajo social. Esto se define como fuente permanente de conocimiento. El diagnóstico progresivo paralelo al proceso de intervención tiene un carácter abierto. Sería un error considerar que el diagnóstico estático, en el que incluimos como los elementos centrales, lo que es la definición de los problemas o situaciones, estableciendo prioridades y enumerando los factores, sean positivos y negativos. El diagnóstico es el punto de partida de la programación. El profesional debe decidir prioridades y realizar el diseño de actuaciones, la intervención definiendo objetivos de manera y procesos de cambio, seleccionando también actividades a realizar y modos y medios para conseguirlo, con personas profesionales en función de gravedad y urgencia de intervención y viabilidad de disponibilidad. En cuanto a la ejecución de los aspectos, tenemos que considerar necesario mejorar. Junto a estas consideraciones de aspectos como singularidad y creatividad de la respuesta,
debemos apuntar algunos elementos en los cuales es necesario mostrar lo que es un potencial. También consideramos la evaluación como una operación fundamental en el proceso, la cual supone un análisis sistemático de la intervención que pretende valorar resultados y los procesos. También valora logros, propone ajustes o redefiniciones. Diagnóstico en trabajo social. Es una debilidad profesional, a pesar de que podemos observar que algunos tutores definen el diagnóstico como parte del proceso metodológico, ofrecen un escaso desarrollo al compararlo con las elaboraciones del resto de las fases, con cuales en ocasiones se confunde e incluso se integra, eliminando así su carácter de nexo, observando una disociación entre la teoría y la práctica al analizar el tema. Esta de aquí también califican el diagnóstico como una de las fases iniciales y fundamentales del proceso de intervención y subrayan las aportaciones del proceso metodológico, médico o clínico al considerar elementos comunes entre el diagnóstico social y el diagnóstico médico. Entre ellos, el estudio y la valoración de los síntomas como base de un tratamiento, lo necesario sería considerar de la vivienda el paciente y muchas ocasiones que impliquen la vida de él. El diagnóstico como tal, esto es un procedimiento que es poco tratado en la disciplina del trabajo social. Su uso en ocasiones pobre y puede ser también restrictivo, como mera descripción de hechos, de causas y efectos. Esta también tipología puede traer problemas de personas y ha hecho más difícil el entendimiento de esta etapa. Según las autoras, los diagnósticos se comprenden en el siguiente término. El diagnóstico clínico, influenciado por la medicina y la psiquiatría en los comienzos del trabajo social. Se implicó que sobre todo en el trabajo social de casos se centra en vertientes intrapersonales. Este tipo de diagnóstico y sus derivaciones están más relacionadas con el paradigma biologicista médico. 2. El diagnóstico social y psicoterapeutas exponen que esta propuesta es Mary Rickmore, que integra aspectos clínicos, psiquiátricos, psicológicos y sociológicos, y se acerca y pone las bases para paradigmas integradores en la intervención social. Se concentra en las vertientes sociales. El diagnóstico administrativo. El trabajo social también ha estado unido históricamente al estudio de los recursos sociales. Analiza las vertientes infraestructurales a esta información y conocimiento de los recursos sociales, sobre todo del carácter institucional e infraestructural. Podemos denominar como diagnóstico administrativo, como diagnóstico administrativo, el diagnóstico ideológico y el diagnóstico estratégico, enmarcado dentro del paradigma crítico, supone denuncia estructural y compromiso político. Centra las vertientes políticas. El diagnóstico estratégico define las propuestas estratégicas y el diagnóstico ideológico realiza las propuestas o se toma la decisión. El diagnóstico comunitario, Marco Marchioni es el pionero y máximo exponente. El diagnóstico comunitario es científico y participativo y supone tener en cuenta una manera dinámica los siguientes elementos estructurales de una comunidad: el territorio, la población, las necesidades, las demandas y los recursos. El diagnóstico sistemático, con el desarrollo de las teorías y modelos sistemáticos y el auge de las terapias familiares sistemáticas, el trabajo social incorpora sus aportaciones tanto al diagnóstico como al tratamiento. El diagnóstico ecológico y el análisis de las redes relacionales integran las miradas del interno y el entorno. El trabajo en red es el elemento necesario. El diagnóstico socioafectivo reconoce la
interdependencias internas y externas, y además de las vertientes interpersonales, las vertientes interestructurales, las vertientes sociales, las vertientes políticas y las vertientes relacionales, con un mismo, con lo otro y fuera y dentro de las organizaciones. Por último, el diagnóstico integrador. Las autoras definen hoy la tendencia hacia la que denominan diagnóstico integrador, considerando que el momento histórico de la globalización, de complejidad, la incertidumbre así lo requieren. Ya, ahora sí ya pueden salirse. Ya hago esto aquí, ya lo edito y ya lo paso. Ya listo, gracias.